Saludos, bienvenidos. Me acompaña hoy aquí en esta mesa Olga Iglesias, enfermera, ahora puedo decir ya jubilada. Bienvenida, Olga. Gracias. Jubilada ya desde hace unos días. Sí, desde el Día de Reyes. Bueno, primero vamos a empezar hablando de cómo se vive esta nueva etapa, con más relajación, entiendo. Sí, muchísimo más. La verdad es que echo de menos sobre todo el compañerismo, pero estoy encantada. El no tener que vivir pendiente de horarios ni del teléfono que te llaman a veces, eso es un relax. Olga forma parte de una generación que coincide que este año termina esa generación de jubilarse, ¿no? Sí. Aquella generación que se formó de una manera muy distinta a como se forman hoy. Sí. Nosotros nos formábamos en las escuelas que había aquí, que había una en el hospital provincial que dependía de la Diputación y otra en la residencia. Y la promoción empezó en 1977, acabó en 1980, somos de la 7ª promoción y ahí se acabó. Y cerraron las escuelas y estuvimos, no sé exactamente cuántos años, pero igual sobre 10 años, que no había aquí donde estudiar enfermería. La gente tenía que irse fuera, a la universidad. Entonces también cambió el sistema, porque nosotros se consideraba una carrera de grado medio, porque no hacía falta tener lo que en aquel momento era COU, que equivale al selectivo. Lo único que tenías que tener era un bachiller elemental y 17 años cumplidos, o cumplirlos en el año en que entrabas. Entonces, claro, la mayoría que empezamos pues éramos unas crías con 17 años y otra particularidad de las escuelas era que solo admitían mujeres. Los hombres hacían la carrera en la universidad. Entonces, hoy vemos eso y no hace tanto tiempo. Sí, y nos echamos la mano a la cabeza. Sí, ¿no? pues era así. Y la titulación era similar, pero ellos eran practicantes y nosotros éramos enfermeras. Y, por ejemplo, en donde yo estudié, que era la escuela del Hospital Provincial, las tutoras eran las monjas que vivían allí, que muchas ni eran enfermeras. O sea, eran monjas que se ocupaban de cuidar a los enfermos y eran nuestras tutoras. Luego había 3 o 4 enfermeras de las primeras promociones, que eran las referentes, pero nosotros con quien estábamos en las prácticas eran las monjas. Y después las clases eran médicos, todos los que nos daban clases. Y desde el primer curso trabajábamos ya en las salas haciendo turnos, no como ahora, que ahora, por ejemplo, el primer año no hacen prácticas, solo tienen estudios. Nosotras ya trabajábamos en las salas, teníamos las clases por la tarde y entonces trabajábamos o por la mañana o por la noche. Y de noche quedábamos solas en aquellas salas horribles, porque el hospital era los edificios antiguos que hay ahora en el campus, sí. Esos pabellones, eso era sí. el hospital. Y quedábamos ahí por la noche, que a veces pasabas un miedo. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos de empezar a enfrentarte a personas enfermas a las que tú tienes que cuidar con 17 años? Sí, sí. Pues hubo momentos de impacto realmente. Pues la primera vez que tuve que lavar a un hombre, pues yo, mis 17 años no son los 17 años de ahora. En mi casa, mis padres, por ejemplo, preservaban mucho su intimidad. Yo no había visto nunca a un hombre desnudo así completamente. Luego también me impresionó muchísimo la primera vez que vi nacer a un niño, porque fue una gitana que llegó por la noche, porque el hospital atendía a gente que no tenía recursos y que no tenía seguro, entonces iban todos allí. Esta mujer tenía ya como 8 o 9 hijos y llegó para tener a su bebé y entonces yo la llevé a la cama y en el momento que se subió a la cama el bebé ya estaba naciendo. Y claro, yo como loca corriendo por la sala para que viniera la enfermera, que quedaba de noche, pero quedaba una enfermera para todos los pabellones del hospital, para cualquier problema que surgiera. Y entonces, claro, pasamos muchos momentos de apuro, todas las que empezábamos, claro. La formación, o sea, aprendíais a base de enfrentarse a cosas muy duras. Sí, sí. Hoy la formación es bastante diferente. Sí, menos mal, eso tenía que cambiar. Pero claro, el primer año era así.
Y entonces hacíamos un poco de todo, hacíamos, pues eso, lavábamos a los enfermos, incluso los metíamos en la bañera, porque había gente que venía bastante sucia, porque claro, había gente que a lo mejor en su casa ni siquiera tenía una ducha, un cuarto de baño. Entonces los metíamos en la bañera para que aquello ablandara y después los bañábamos. Luego, al mismo tiempo, íbamos aprendiendo pues, a poner inyecciones, que se usaban las jeringas de cristal y las agujas se reesterilizaban en un ebullidor que había en la sala y las usabas una y otra vez. No había los recursos que hay ahora. Ahora pones una inyección y tiras todo. Y todo se desecha. Aguja, todo, sí, no, en aquel momento no, se reesterilizaba todo. Y así varias veces. Olga, y en algún momento, porque eras muy jovencita, ¿en algún momento la situación te pudo al límite de decir, bueno, yo esto lo dejo, no es para mí? Sí, hubo un momento que sí, no por el trabajo en sí, sino por el sistema educativo que había. Yo nunca había estudiado con monjas, siempre estudié en colegios en el instituto y así, y tienen una manera muy particular de llevar las cosas. Y entonces a mí había muchas cosas que me chocaban mucho, que me desesperaban, y sí que hubo un momento que pensé en dejarlo. Pero después dije, no, ahora ya estás aquí, pues adelante. Ahora echamos la vista atrás, 45 años de profesión, muchos de ellos ejerciendo en cirugía. Sí, en el área quirúrgica. Claro, que no es cualquier cosa, que también es compleja, hay que ir reciclándose constantemente, ¿nunca dejaste de aprender? Nunca, nunca, porque la medicina en estos años ha avanzado muchísimo, la cirugía, bueno, está a un nivel que hace unos años era impensable y tienes que estar continuamente formándote, porque entran aparatos nuevos, cambian las técnicas, pasamos de... A ver, yo viví acontecimientos muy importantes dentro del área quirúrgica, porque lo que antes era todo cirugía abierta, hoy es mucha cirugía laparoscópica, cirugía robótica, que es muy beneficiosa para los pacientes porque es mucho menos agresiva. La cirugía vascular, por ejemplo, que es una cirugía también muy agresiva y con un índice de mortandad en aquel momento bastante elevado, y hoy la mayoría salen adelante porque es una cirugía endovascular, que es mucho menos agresiva para los pacientes, cirugías mínimamente invasivas. O sea, es que todo ha cambiado muchísimo y el aparataje igual. Era continuamente aparatos nuevos y las técnicas que se modifican. En cuestión de unos meses, una técnica que era de una manera pasa a ser de otra porque aparecen aparatos nuevos, instrumental nuevo que facilita las cosas y eso es bueno, claro. Es una carrera vocacional, si no es complicada de entender. Sí. Yo creo que si no tienes vocación es complicado porque te enfrentas a momentos muy delicados, momentos de mucha tensión. En quirófano se viven momentos de mucha tensión. Yo siempre digo que el quirófano o te gusta muchísimo o lo odias. No hay un término medio, no puedes decir, bueno, pues sí, me voy a quedar aquí. No. Yo en otras unidades... lo llevas mejor, pero bueno, te tiene que gustar. Y no todos servimos para estar en todas las unidades. Yo, por ejemplo, desde que empecé los contratos, que pasé varias unidades, porque claro, vas a donde te mandan, lo que sí tenía clarísimo es que no me gustaba trabajar con niños enfermos. Entonces yo cuando llegaba allí, que es donde te decían a dónde tenías que ir, a la dirección de enfermería, siempre decía, por favor, no me pongas en plantas de pediatría. Digo, me da igual en la planta que me pongas. Entonces estuve siempre que hice contratos en plantas de muchísimo trabajo, medicina interna, cirugía, y había mucho menos personal, estábamos una enfermera y un auxiliar por planta, y había muchísimo trabajo. Pero bueno, a mí eso me gustaba y trabajaba bien. Y yo cuando acabé la carrera me quedé 2 años trabajando en el hospital, ya en quirófano, porque eso sí, el primer día que pisé el quirófano supe que eso era lo mío, que yo quería estar ahí. ¿Tenías claro que lo que querías era eso? Sí, lo tuve claro desde el primer momento.
y de hecho ahí acabé, no cambié. Desde que me quedé ahí hace ya muchos años, nunca quise ir a un centro de salud, que también estuve en algún contrato, pero a mí no me gustaba el trabajo de atención primaria, que no le resto valor, al contrario, me parece que las enfermeras en atención primaria hacen una labor importantísima, tienen sus propios programas de salud para los pacientes, pero a mí ese tipo de trabajo no me gustaba. O sea, me gustó el quirófano desde el primer momento y quería estar ahí. Y como es imposible que deje pasar por alto, marzo de 2020, llega la pandemia. Llega la pandemia. ¿Cómo pasamos ese episodio? Muy mal, muy mal. Yo lo decía muchas veces, a ver, yo viví la época del SIDA, cuando empezaron a llegar pacientes con SIDA, con hepatitis, que además en quirófano es muy arriesgado porque hay mucha sangre por medio. Pero sabías que el contagio era así, de esa manera. Entonces tomabas tus medidas de protección. Claro, al principio todos teníamos un poco de miedo, pero después ya era, bueno, pues como un paciente más. Pues te ponías doble guante, gafas de protección por el tema de las salpicaduras, pero yo no pasé tanto miedo como con el coronavirus, sobre todo por la incertidumbre, porque no se sabía muy bien cómo se producía el contagio, cada día teníamos un protocolo distinto, con lo cual tú decías, o sea que lo que hice ayer no vale para nada, porque hoy es otra cosa. Luego el tema de los equipos de protección, y eso que nosotros en quirófano, en ese aspecto, fuimos unos privilegiados, porque desde el primer momento teníamos equipos de protección que en otros sitios no tenían. Y claro, en las unidades de críticos y en las plantas fue muchísimo peor. Ahí sí que lo pasaron realmente mal. Pero yo creo que era sobre todo esa incertidumbre de no saber bien cómo se contagiaba, luego que al principio se pensaba que te contagiabas enseguida y contagiabas a todo el mundo. Entonces, claro, yo llegaba a casa, vivía con mi hija y luego tenía que ir a ver a mi madre, que es una persona mayor, llevarle la compra, porque como no se podían desplazar entre ayuntamientos, pues ella no podía venir aquí a hacer la compra y yo se la llevaba. Y claro, explicarle a mi madre que se tenía que mantener a distancia y que ella no lo entendía. Entonces yo le ponía la silla 3 metros de distancia y ella lo primero que hacía era coger la silla y venir a mi lado. Y claro, decía que no te puedes poner ahí. Y fue complicado. Yo realmente pasé miedo. Y me acuerdo un día que salí de trabajar, porque claro, hubo gente que se quedó en casa, pero nosotros trabajábamos y más que nunca. Y un día que salí y crucé la carretera para ir a la farmacia que está enfrente del hospital, y cuando salí de la farmacia venía el ejército por la calle. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué pasa? Digo, esto tiene que ser muy grave para que esté el ejército en la calle. Y fue una etapa muy dura. Ahora lo recordamos como si fuese una anécdota, pero es cierto que en aquellos momentos había un toque de queda. Si nos paramos a reflexionar, claro que fue duro, sí, durísimo. Sí, durísimo. Olga, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy hasta aquí, que compartas con nosotros. Por delante te quedan unos días fantásticos, sí, para dedicarte a ti. Sí. Y un placer haber conversado contigo. Igualmente, y gracias por haberme invitado. A todos ustedes también, muchísimas gracias, como siempre, por estar un día más ahí.